¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a El Día D aquí en el canal público de la región, el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde todos los jueves nos encontramos para hablar sobre diversas cuestiones que, por supuesto, 100 programas llevamos acá, casi 80 de los que llevamos aquí en la universidad estuvieron relacionados justamente con el COVID-19. Decíamos un tema transversal, pero entiendo y hasta me esperanzo, siempre he dicho, ¿no? La cuestión de las expectativas, tomarlas con calma, este tipo de situaciones, como lo vemos en el mundo, tiene algunos altibajos, algunas cuestiones, lo hemos ya comprobado también a lo largo del tiempo, digamos, ¿no? No es que esté nada resuelto, pero bueno, pareciera encaminarse. Y si me permiten, me quiero esperanzar un poquito en que empezamos una nueva etapa. Porque así un poco se ve, ¿no? Ya ahora con la presencialidad plena en las escuelas, ahora con una situación distinta, digo presencialidad plena, me refiero a por lo menos la posibilidad de ir. Después si los colegios están en condición o no, ya hemos dicho que por supuesto que no, y que hay muchos colegios y hay una diferencia muy grande. Hoy escuchaba el dato concreto de que en esta etapa de pandemia 600.000 chicos bonaerenses han dejado el colegio definitivamente, ¿no? Digo, esto tiene que ver también para cuando escuchamos a algunos dirigentes decir y la virtualidad llegó para quedarse y todas estas cuestiones. No, definitivamente esto ha sido lamentablemente algo que ha expulsado del colegio a muchos chicos que se suman a los que ya estaban fuera del sistema. Digo, esto va a ser una problemática a atender. Pero no es la escolaridad, dije que me quería esperanzar, así que no me voy a quedar específicamente con eso. Además ya lo hemos dialogado en otros programas también. A lo que voy, digo, con ya una posibilidad de presencialidad plena en las escuelas, ya con un movimiento de hace rato, sobre todo aquí en General Pueyrredón, con alguna discusión de por medio si estaba bien o mal, con una apertura prácticamente total, con los aforos ya a grandes niveles, con eventos y convenciones que vuelven. Bueno, ya sí podemos empezar a pensar en que quizás esperanzados y poniéndole una pizca más de expectativa de la que deberíamos, podemos ver una nueva etapa. Esa nueva etapa nos va a llevar también a ver otro tipo de situaciones y otro tipo de escenarios, porque claro, hasta acá la pandemia, ¿no? Y casi que llegamos a las elecciones con la pandemia, es decir, ¿qué se pudo hacer? Y poco, pero pandemia, ¿no? Que es lo que venimos planteando hace mucho tiempo. Bueno, ahora, si todo esto nos da expectativa y nos da esperanza, podremos mostrar algunos números del rebrote con respecto al 2020 y con respecto a eso. Pero nos va a llevar un par de años para que la economía argentina vuelva a estar en los niveles de 2019, o sea, cuando se fue Macri. Y tengamos en cuenta que cuando se fue Macri la cosa no estaba demasiado bien. 2 años de recuperación de esta cuestión. Y de ahí en más empezar a ver cuánto más podemos recuperar. Todo esto si va más o menos dentro de un plano de normalidad, se llega al acuerdo con el fondo y muchas otras cosas más. Pero si achicamos o hacemos un poco de zoom y nos metemos ya en territorio propio, aquí en el partido de General Pueyrredón, en la zona, en la provincia de Buenos Aires en definitiva, también veremos que hay muchas cuestiones por resolver. Lo que se está viendo con el tema criminalidad, lo que se está viendo con el tema educación, justamente, lo que se vio con el tema salud, que han respondido de manera extraordinaria, porque créanme que esta realidad o esta forma en la que se ha trabajado en materia sanitaria aquí en nuestro distrito ha sido realmente extraordinario toda vez que había problemas anteriores. Es decir, se pudo responder en el marco de una situación que era crítica antes de la pandemia. Así que imagínense el esfuerzo que han hecho todos los trabajadores de salud y las autoridades de salud también en general para poder llevar adelante una circunstancia extremadamente crítica previa con pandemia encima, ¿no? Pero digo, todas estas cuestiones van a empezar a aflorar, el tema empleo o desempleo puntualmente. Digo, ya no hay una cuestión de pandemia de por medio, porque claro, supongamos, vamos a agarrar el último tema para dar un ejemplo, ¿no? Tema desempleo. Y uno plantea ahí, sí, lógico, pero ya la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, decía que se iban a perder millones de puestos de trabajo en el mundo, lo cual era lógico que también afectara acá. Sí, por supuesto, pero si me remito a lo que dije hace algunos minutos y a lo que se ha visto en la práctica, Mar del Plata ya tiene una apertura comercial, industrial y demás hace un rato largo y no se ve una recuperación en estos aspectos, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? Tiremos los cañones para el lado de la temporada. Por supuesto, el 12 de octubre como punto de partida y además la temporada de verano es un poco lo que están hablando desde todos los sectores en pos de esperar una vez más que el turismo pueda ser la gran salvación o por lo menos el gran impulso inicial para una recuperación que va a ser larguísima, difícil y que por supuesto que va a tener el marco de unas consecuencias graves de lo que ha dejado una pandemia que tenía problemas preexistentes, ¿no? Digo, es decir, para verlo, digamos, completamente, digamos, teníamos ya algún tipo de problema anterior, antes de que nos llegara el COVID, digo, en un paralelismo quizás no demasiado feliz, pero digo, en el punto de vista de decir la problemática que ya existía. Bueno, de eso no se ha hecho nada, o se ha hecho muy poco realmente en relación a estas cuestiones. Se ha atendido urgencias muy puntuales porque no se ha trabajado en resolver nada, es decir,
cuando uno plantea las elecciones 2021, las que tenemos aquí a la vuelta, habitualmente en las legislativas suele llamarse como una especie de plebiscito a las gestiones. Ahora, ¿qué vamos a plebiscitar de estas gestiones? A cualquiera de ellas, ¿eh? ¿Qué vamos a plebiscitar? ¿Queremos apoyar o queremos que tengan mayor control tanto en el Congreso como en la legislatura bonaerense como en el Consejo Deliberante? Pero no lo sabemos bien. ¿Por qué? Porque no hay forma de analizarlo. También es cierto que a los gobiernos te le ha tocado vivir una circunstancia que no estaba prevista, no estaba en ningún manual y nadie supo cómo manejarla en el mundo entero, digamos, no es algo específico de esto. Bueno, ahora ha llegado una segunda etapa, también para eso. Digo, si me pongo con buena expectativa, también hay un panorama que dará para analizar, a ver, ahora sí, qué gestión hay, cómo se hacen las cosas y qué se puede resolver. Si les parece, vamos a presentar a nuestros auspiciantes y empezamos la noche del día de hoy. Auspician este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata. Pero por más expectativas que uno tenga con respecto a esta segunda etapa, también hay que hablar de varias cuestiones, ¿no? Tema vacunación, que ha sido muy bueno realmente, hay que destacarlo, ¿no? Porque la crítica es válida y por supuesto que el trabajo por ahí que uno tiene que ver con criticar para marcar cosas y que se puedan solucionar desde ese lugar, desde la buena voluntad, pero también hay cosas que estuvieron bien. Y el plan de vacunación, puede que podamos discutir si se empezó un poco más acá, un poco más allá, si pudo haber hecho algo, pero nadie está discutiendo esto porque evidentemente ha sido muy bueno y ha sido muy eficiente también, ¿no? En niveles y una organización que hoy no está ni siquiera en discusión en el marco de la campaña, lo cual también, teniendo en cuenta lo revoltoso que suelen ser los discursos de campaña, no está en esa discusión. Vamos a hablar con el referente de Zona Sanitaria Octava, con Gastón Vargas. Gastón, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Gastón, digo bien en esta cuestión, digo con respecto al plan de vacunación, digo cómo lo han analizado ustedes, porque desde fuera, por lo menos, y como ciudadano, se ve un grandísimo trabajo teniendo en cuenta también que había algunos problemas anteriores a la pandemia y todo lo que ha ocurrido. Uno ve que hay un esfuerzo mancomunado y que incluso la sociedad misma lo ha aceptado como tal. Sí, nosotros al día de hoy hacemos un análisis muy positivo del desarrollo de la campaña. Veníamos pensándola desde finales del año pasado, obviamente con un escenario originalmente distinto, ¿no? En función de la disponibilidad de vacunas. Durante el primer trimestre no han sido las que teníamos previstas, pero bueno, rápidamente a partir de ahí se acomodó a nivel mundial, no solo pasó en este país, la disponibilidad de las mismas y ahí fuimos avanzando con una estrategia que desde el inicio tiene, ¿no?, una particularidad. Nosotros hemos convocado a los comités barriales de emergencia a ser parte de esta campaña de vacunación y hemos preparado puntualmente vacunadores, no solo profesionales que ya estaban ejerciendo y han venido a trabajar, sino también estudiantes avanzados, que se ha realizado un curso de vacunador eventual para esta campaña y con ellos vamos sosteniendo los números que hoy tenemos, que son muy buenos, ¿no? Nosotros tenemos hoy, al día de hoy, 438.000 personas con la primera dosis aplicada y 197.200 personas con las dos dosis, lo cual nos pone en un escenario muy bueno en función de este momento de la pandemia, donde afortunadamente hay muy pocos casos activos y el sistema de salud no está para nada tenso en función de esta temática, y poder avanzar con la aplicación de las segundas dosis de cara a lo que en algún momento seguramente llegará, que será alguna situación de aumento de casos por la variante Delta. Justamente por eso quería preguntar también, es una de las grandes preocupaciones, no solamente aquí, sino en el mundo entero, que tiene que ver con la variante Delta. Digo, ¿cómo está la situación con respecto a eso? Uno tiende a pensar desde el desconocimiento, y por eso lo pregunto, digo, que será inevitable en algún momento ya la transmisión comunitaria, como ha pasado en otros lugares, incluso en la Argentina. Digo, ¿cómo estamos con esa situación de la variante Delta, Gastón? Bueno, nosotros venimos bien hasta ahora,
si bien ya suponemos que va a empezar la circulación comunitaria, porque ya hay algunos casos estudiados que no tienen nexo con viaje al exterior, afortunadamente el Ministerio desarrolló una estrategia en función de las personas que arribaban al país provenientes del exterior, sobre todo la provincia, que contemplaba 7 días de aislamiento, 4 días en un hotel y 3 días en el domicilio particular. Durante esos 7 días, el día 4 y el día 7, se realizaba un hisopado. Si esos 2 hisopados daban negativos, la persona volvía a su actividad habitual y dejaba ese aislamiento preventivo. Y si en algún caso daba positivo, se contemplaban, se completaban los días de aislamiento y los requerimientos y se hacía un seguimiento a través de telemedicina de la persona, y esa muestra, por el antecedente del viaje, se mandaba al Instituto Malbrán para que se estudie si era o no era variable Delta. Hasta el día de hoy tenemos 6 casos positivos en toda la región, 3 en General Pueyrredón, 2 en Tandil y 1 en Necochea. El de Necochea fue el día de ayer, donde se genotificó la variante Delta, pero afortunadamente todas estas personas estaban en estas condiciones que te describí hace un minuto en función de un aislamiento, con lo cual ya están dadas de alta, incluso han transitado la patología con mínimos síntomas, todos estaban vacunados, a uno solo le faltaba una dosis, con lo cual también, podemos decir que ese control nos permitió ganar un mes prácticamente en función de avanzar con las vacunas, pero entendemos que, como sucedió en Córdoba, como sucede en La Rioja, como sucede en Cava, en algún momento va a empezar a circular y obviamente a ganar espacio dentro del número de contagiados. En ese aspecto también somos muy prudentes, pero hay evidencia que dice que el escenario que nos puede tocar a nosotros de variante Delta es muy distinto al que tocó en Europa hace unos meses, donde se contagió rápidamente, donde la curva creció, donde se volvieron a tener restricciones, por 2 motivos. El primer motivo es porque tenemos un porcentaje de personas vacunadas mucho mayor al que había en ese momento en estos países de Europa. Y en segundo lugar, porque se ha demostrado que esta variante se potencia mucho con la variante británica, que es la que mayormente circulaba en esos países. Acá tenemos predominio de variante Manaus y variante andina, con lo cual no le sería tan fácil a la Delta incrustarse, digamos, en el campo, digamos, de los virus y competir, porque entre ellos compiten y ganar terreno. Son las 2 posibilidades que tenemos. De todas formas somos muy cautos y esperamos, a ver, una vez que llegue, discutíamos esto el día martes en el comité de emergencia con los que integran ahí, ¿no? Los hospitales, con FECLIVA, con el hospital privado de la comunidad, y más o menos todos imaginábamos, en función de la evidencia disponible, un escenario similar, que cuando llegue va a haber mucha cantidad de casos con una alta demanda en función de la consulta en la guardia o ambulatoria, con algún internado quizá en estado moderado, digamos, o leve, pero sin un impacto en las terapias intensivas. Al menos eso es lo que el martes estuvimos hablando, por eso todas las reformas que se están haciendo en algunos nosocomios tienen que ver con eso, de poder generar una doble circulación en las guardias, porque se supone que va a haber una gran cantidad de consultas, pero no así un correlato en cuanto a gravedad de presentación de la enfermedad con el número de casos. Claro, esto tiene que ver con la cantidad de vacunados que hay, digamos, eso va a morigerar bastante la cantidad de, digamos, la gravedad de los casos. Absolutamente. Ajá, es decir, que puede haber un pico en los próximos tiempos, digamos, próximos días. ¿Tienen alguna estimación de tiempos? Digo, estas personas que están contagiadas aquí en la región, ¿tenían nexo epidemiológico? ¿Cómo se da esa situación? Sí, todas venían del exterior, de España, de Estados Unidos, la mayoría, y el nexo era ese, digamos. Y no han tenido contactos estrechos porque han realizado el aislamiento oportuno y monitoreado, y ya están de alta por los días transcurridos, ¿no? de la enfermedad. Así que sí, pero todas tenían nexo. Y si no hubiera sido por estas medidas, ¿no? Que muchas veces, como hablabas al principio en tu presentación, digo, de
que por ahí son antipáticas, ¿no? A nadie le gusta quedar fuera del país por un tiempo, a nadie le gusta llegar y tener que cumplir un aislamiento. Ahí entran en juego un montón de variantes, ¿no? De mi libertad, de mi derecho, de un montón de situaciones, versus una medida sanitaria preventiva eficiente. Porque esto nos ha demostrado que afortunadamente, si no hubiera sido por eso, hoy la variante Delta estaría circulando y quizás ya estaríamos en presentación de un pico o de una curva más ascendente y el escenario sería otro. Entonces, cada uno tiene que actuar y tomar decisiones en función del rol que le toca, ¿no? Yo esta medida, la verdad que la vi muy positiva como parte de la estrategia, como en algún momento vimos positivo el hecho de ampliar el avanzar con primeras dosis y como veo positivo hoy avanzar con las segundas dosis para completar esquemas. Está muy bien, digo. Entonces, en este marco y en este panorama, podemos seguir con esta expectativa por ahí. Yo trato de moderar las expectativas porque siempre genera una cuestión, sobre todo ante el desconocimiento, por supuesto, no soy un especialista en la temática, pero digo, uno puede, digamos, generar cierta expectativa de cara a lo que será la temporada de verano, no habrá grandes sobresaltos, uno podría pensar que ya no hay un escenario de nuevas restricciones. Sí, yo creo que quizá la restricción pueda volver a volver, pero no en una forma tan taxativa. Y entiendo también que uno lo que en definitiva cuida en una medida sanitaria es disminuir la mortalidad, ¿no? Que la gente no se muera, digamos, como ha pasado con las 2 olas anteriores. Digamos, nosotros sabemos que el paciente que llegaba a terapia, más allá de haber hecho todo lo posible durante el inicio del año para reforzar las terapias intensivas, aumentar el número de camas, aumentar el número de personal, sabemos que la persona que llegaba a terapia por esta patología tenía una chance de sobrevida del 40%. Digamos, ¿no? El 60% a nivel mundial lamentablemente fallecía. Entonces, sabemos que independientemente que afortunadamente no le faltó una cama a nadie porque se hizo un trabajo para que eso sucediera, sabemos que cuando llegaba a esa instancia la persona ya tenía menos de la mitad de posibilidades de sobrevida. Entonces todas las medidas eran tomadas en función para que no tenga que llegar a la necesidad de una cama de terapia. Entonces, por eso permanentemente pedíamos los hisopados oportunos, los aislamientos oportunos, el tema del tapabocas, del distanciamiento, estos aforos que había en las confiterías, en los bares, en la presencialidad en la escuela, tenía que ver con eso, porque hay obviamente un porcentaje determinado en un pool de cantidad de personas activas con una enfermedad que van a necesitar una cama de cuidado intensivo. Entonces, entendemos que obviamente se avanzó con la vacunación, la situación sanitaria es distinta, entendemos y esperamos, y ojalá así suceda, compartimos esa esperanza contigo de que si llegara a estar la Delta no nos va a traer demasiadas complicaciones sanitarias epidemiológicas y se podría seguir con las actividades como están durante la primavera y obviamente esperamos que si esto sucede sea durante la primavera y obviamente en el verano sí ya contar con un escenario absolutamente distinto. Seguramente. Gastón, digo, sobre la vacunación y ya concluyendo por ahí el tema, hoy escuchaba, digo, dos declaraciones en los últimos días. Por un lado, Bisotti hablando de la posibilidad de una tercera dosis, como ha pasado en otros lugares del mundo, y por otro lado, la cuestión relacionada con lo que está ocurriendo en Italia, donde ya ahora en unos pocos días se va a conseguir la inmunidad de rebaño. Digo, ¿con qué expectativas estamos de todas estas cuestiones? Mira, nosotros la tercera dosis obviamente es una cuestión que se valorará oportunamente en el comité de expertos y ver cómo se avanza con esto. La OMS, obviamente con una mirada mucho más global, tiene una postura distinta, digamos, ¿no? Ellos no fomentan una tercera dosis, sino sí fomentan mínimamente 1 y 2 dosis en la mayor cantidad de población mundial posible. Porque ¿qué pasa? Vamos a tener países con 3 dosis o con 4 el día de mañana y países que todavía no tienen una dosis. Entonces, mientras eso suceda, hay un desequilibrio en cuanto a la respuesta inmunitaria global, que el virus se va a seguir replicando y mutando de muchas maneras. Entonces, eso hace que globalmente no se consiga esta inmunidad colectiva o de rebaño.
Ahora, hablando de manera más local, nosotros teníamos un objetivo puntual de llegar a 450.000 vacunas y con ese número ya empezar a pensar en esta inmunidad colectiva de rebaño. No estamos tan lejos, estamos en 435.000, tenemos 20.000 adolescentes anotados por vacunarse, que cuando se apruebe ahí ya prácticamente estaríamos llegando a los 450.000, más todos aquellos que se vienen vacunando día a día de demanda espontánea, mayor de 18 años con el DNI en cualquier vacunatorio, más los que se vacunan en las postas itinerantes, que tenemos un promedio de 300, 400 personas por día. Barrio que vamos, barrio que vacunamos 300, 400 personas. En el puerta a puerta que estamos haciendo, que estamos recorriendo puntualmente la zona de los talleres mecánicos, ¿no? Donde vemos que por cuestiones laborales los que trabajan ahí o en las inmediaciones, que venden repuestos y demás, por el horario tampoco les era fácil concurrir. Ahí vacunamos entre 50 y 60 personas en 2 horas cada vez que recorremos 3 o 4 manzanas, con lo cual la expectativa es buena. Yo creo que vamos a llegar a una inmunidad de rebaño sobre octubre, noviembre seguramente, pero como te digo, si es un punto aislado dentro de una Latinoamérica que puede presentar ciertas diferencias en cuanto a la cobertura de vacunas y obviamente a nivel mundial, y eso quizás nos siga manteniendo permanentemente en alerta con este virus porque puede mutar varias veces y obviamente seguir trayéndonos complicaciones sanitarias. Gastón, gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a vos, tengas buenas noches. Un abrazo. Gastón Vargas, titular de la Zona Sanitaria Octava. Bueno, un poco del panorama que nos permite también una esperanza ahí, digamos, de cara a lo que decíamos al comienzo también, y un poco del panorama general, sin desestimar el tema ya por completo, pero sabiendo que está ahí, que puede haber mutaciones, pero con un avance ya interesante, sobre todo a partir y gracias a 2 cuestiones. El trabajo increíble del personal de salud, realmente extraordinario teniendo en cuenta los problemas previos que había en este sistema, y por otro lado el tema de la vacunación que ha sido exitoso. A esta altura uno ya puede plantearlo de esta forma porque ha conseguido esta cantidad de vacunados a esta altura del partido. Vamos a una pausa, que dice que ya volvemos. Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata, San Luis 2548. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario, 0800-333-0701. Viaja asegurado, viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros. Compromiso y responsabilidad profesional. Al servicio de la comunidad. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. Los pluviales no producen basura. Nosotros nos ocupamos del mantenimiento. ¿Vos hacés tu parte? Bueno, ya estamos sobre el cierre del programa, nos hemos quedado sin tiempo. Habitualmente usamos el segundo bloque para hablar de economía con el licenciado Roberto Ortega, que está ausente con aviso. Le mandamos un abrazo y le agradecemos. Y de paso por ahí nos podemos quedar, si me permiten, y como para redondear casi conceptualmente lo que ha ocurrido durante todo este programa, con esta sensación o esta pequeña expectativa moderada, por cierto, ¿no? Digo, es como la selección argentina, viste que los partidos hay que jugarlo y hay que ganarlo. Digo, moderada en esta sensación, más allá de que tengamos algunas victorias en nuestro haber, como ha pasado con la Copa América, en esta analogía quizás un tanto ilógica que estoy planteando. Digo, hay que ir con moderación a cada uno de los momentos que se van atravesando, ¿no? Para no quedarnos con una sensación extraña con respecto a lo que pueda pasar. Escuchábamos recién al doctor Gastón Vargas en relación a lo que tiene que ver con la vacunación y con la variante Delta, que puede provocar otro aumento de casos. La buena expectativa o la buena sensación, la que nos permite respirar un poco mejor, diría un otorrinolaringólogo,
digamos, lo que nos permite expresar un poco esta alegría que todos sentimos a partir de estas cuestiones, tiene que ver con que la vacunación hará que la variante Delta es inevitable que se convierta en comunitaria, ¿no? Pero digo, en ese marco, en esa situación, se podrá, digamos, sobrellevar mejor. Es decir, aumentar la cantidad de casos, pero no la de internados. Y estamos hablando de situaciones graves, ¿no? Como tiene que ver en cuestiones ya de terapia intensiva, en cuestiones ya de fallecimientos, que tanto dolor nos ha causado en los últimos tiempos aquí en la Argentina y en el mundo entero, ¿no? Digo, pero bueno, esta expectativa está, esta sensación de que podremos salir adelante, esta sensación de que ya veremos si hay tercera dosis de vacunación, por ahora la OMS no lo permite. Pero bueno, dentro de ese dibujo, dentro de ese mapa que nos está planteando esta situación, nos permitirá, digamos, ya tener una expectativa de cara a la temporada de verano. Eso nos da esperanzas, ¿no? Insisto en este punto inicial y vuelvo a usar la misma palabra, las expectativas, porque suelen ser la que después, a la hora de los resultados, aparece, digamos, en cuanto al balance. Bueno, si moderamos eso, si empezamos a pensar en construir a partir de ahora, si empezamos a pensar a ver la temporada de verano como una reactivación, como un impulso inicial de cara a lo que se viene y de cara a intentar empezar a recuperar, ¿sí? Esta es la expectativa que hay que tener. ¿Por qué? Porque, claro, escuchamos lo que decía Vargas recién, es auspicioso, está relacionado con la posibilidad de ver ya una luz concreta al final de este túnel, que ha sido tan oscuro, ¿no? para el mundo entero y particularmente aquí en nuestra zona, y que va a tener muchísimas consecuencias. Por eso hay que ir paso a paso. Entonces, esa luz nos va a permitir empezar a salir del túnel, ¿sí? No quiere decir la solución definitiva. Y como decíamos, quizás al comienzo del programa empieza una segunda etapa. Una segunda etapa en cuanto a esta perspectiva que tenemos del COVID-19, que no debemos desestimar, y también una segunda etapa en cuanto a lo que se vendrá para los distintos gobiernos, que como también planteábamos al comienzo, van a tener que demostrar. Porque hasta ahora, bueno, la nube oscura que ha puesto el COVID-19 ha permitido cierto manejo de las circunstancias sin demostrar demasiado en gestión o en gestiones. Claro, ningún gobierno estaba preparado, ok, estamos de acuerdo, pero ahora, digo, empieza la expectativa de la recuperación y vamos a ver cómo se acompaña todo esto y cómo se va paliando circunstancias gravísimas que ha vivido el país en general, pero digo, la ciudad en particular. Circunstancias, insisto, que tienen anterioridad, problemas que estaban de antes y que no han encontrado quizás un rumbo, por lo menos a mi entender, todavía determinado de cara a futuro. En el marco de todo eso aparece la criminalidad, que fue uno de los temas de esta semana donde el propio intendente con sus funcionarios ha comentado y ha comenzado en conferencia de prensa un sistema nuevo y novedoso que al otro día lo hizo con el ministro de Seguridad Berni, ¿no? Parecen tan cercanos Montenegro y Berni que ¿no? Bueno, esta cuestión de que las grietas, ¿vieron? ¿No? Se parecen tanto. Estaban tan cómodos los dos hablando en cuestiones que digo, ahora, ¿es por ahí? La solución a este tema tiene que ver con la mano quizás más dura, si se me permite el término en torno a lo que han presentado, tiene que ver con más policía o tiene que ver con otras cuestiones también que será de volver a ganar terreno, de poder dar más opciones, de poder dar más trabajo. Bueno, es un poco y un poco, quizás haya que tomar los dos caminos, pero por ahora, digo, son todas expectativas y veremos cómo se resuelve en esta nueva etapa, que no solo nos permite esperanzarnos, con un alivio sincero con respecto a lo que está por venir después de tantos meses, de 2 años prácticamente de COVID, y por el otro lado también ver y empezar a analizar con otra perspectiva la calidad de los gobiernos. No tenemos más tiempo, los esperamos el próximo jueves a las 22 aquí en el canal Universidad. Que tengan una muy buena noche y será hasta la próxima. Gracias. Auspiciaron este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Seccional Mar del Plata.